Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Salmo 53, insensatez y maldad de los hombres. Te invito a orar. Querido Señor, te agradecemos por el amor que nos profesas constantemente al proveer las cosas que necesitamos para vivir. Gracias por el sol, gracias por la lluvia, el alimento que pones en nuestra mesa. Y ahora solicitamos tu presencia para que nos guíes en el estudio de tu palabra. Ayúdanos a entenderla. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El sobrescrito de este salmo dice: al músico principal sobre Mahalat, másquil de David. Lo nuevo de este sobrescrito es el término Mahalat. Al parecer es un término musical. Aparece en el encabezamiento de los Salmos 53 y del Salmo 88. Quizás esté relacionado con una raíz verbal hebrea que significa debilitarse o enfermarse, lo que indica que es un tono triste y melancólico, de acuerdo con el contenido sombrío de los dos salmos. Y el término másquil indica que en este salmo David da instrucciones. El Salmo 53 es similar al Salmo 14, que al parecer fue adaptado para ser usado en alguna ceremonia especial. Este salmo habla de la corrupción general del mundo, de los hombres que se han alejado de Dios, pero también da seguridad que Dios acompaña a los rectos. Comencemos el estudio de este breve Salmo 53, un salmo de David. Comencemos con el versículo 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. El salmista comienza a describir quién es el necio. Ese término viene del hebreo naval, una persona con deficiencia moral o intelectual o ambas. En este pasaje, naval parece referirse al que carece de sabiduría, no conoce los valores morales ni tiene percepción espiritual, un individuo materialista que juzga los valores según su dimensión y poder. Así que es el que tiene falta de entendimiento, es aquel que dice: no hay Dios. Ellos entienden la vida como un juego de azar, donde no hay sentido de existencia y donde la gratificación personal es más importante. Negar la existencia de Dios es caminar por un sendero sin sentido. Esto, por supuesto, genera incertidumbre e inseguridad. Pero hay otro mal que se ve entre los cristianos. Creen en Dios, pero viven como si Dios no existiera. Que solo piensan en Dios en el día sábado o en algunos momentos terribles de su vida, pero tan pronto se oculta el sol o pasan los problemas, viven para sí, piensan y actúan como si Dios no formara parte de sus vidas. El resultado natural de negar a Dios es la corrupción, es el camino de la maldad. El salmista enfatiza que hay maldad y no hay quien haga el bien. Es un cuadro de total depravación. El apóstol Pablo cita este pasaje para mostrar que tanto judíos como gentiles están bajo pecado. En Romanos 3, 10 al 12 dice: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esta es la descripción que sin Dios las cosas no van a ser mejores. Cada vez se irán hundiendo más y más en la desesperanza. Sigamos con el Salmo 53, donde David nos muestra la realidad del olvido de Dios y los resultados. Se describe en los versículos 2 y 3. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga el bien, no hay ni aún uno.
En contraposición con las aseveraciones del necio, aquí se dice que Dios se asoma desde los cielos para examinar las actividades de los mortales. Aquí nos revela un Dios que desea interactuar con el ser humano. Busca a alguien y no lo encuentra. Algo que aprendemos de este pasaje es que Dios no está lejano a su creación. Dios no abandona a la raza humana. Es el hombre quien se aleja de Dios. Es el hombre quien busca su propio camino y pierde el verdadero conocimiento y la verdadera sabiduría. Y lo único que encuentra es maldad y dolor. Ahora, por otra parte, miremos lo siguiente. Cuando Dios miró la tierra en épocas antes del diluvio, se dio cuenta que estaba madura para el juicio. Sus acciones requerían la intervención divina. Esta situación es la que estamos comenzando a vivir en nuestros días, en que el abandono de Dios y de sus enseñanzas es una realidad y la tierra va decayendo más moralmente y de esta manera va madurando para la destrucción. Sigamos estudiando el Salmo 53, los versículos 4 y 5. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen lo malo, que devoran a mi pueblo como si comieran pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios esparció los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. El salmista pone palabras en la boca de Dios como quien preguntara, ¿será posible que no tengan conocimiento? En otras palabras, el salmista lo que está haciendo es un interrogante. ¿Será posible que los seres humanos tengan tan poco entendimiento como para pensar que Dios no castiga su depravación? En este pasaje aparece el contraste. El hombre niega la existencia de Dios y de esta manera actúa guiado por sus instintos de corrupción. Pero hay un pueblo que demuestra lo contrario, que es librado por Dios, que es guiado por Dios y es protegido por Dios. A este le llama la generación de los justos. También lo llama mi pueblo. El salmista se identifica con el pueblo de Dios, con su propia familia, con sus propios amigos. Este Dios hace juicio contra los malvados. Los que niegan a Dios deben rendir cuentas. Entonces, ¿dónde queda su sabiduría? Y describe entonces a los enemigos de Dios como en un campo de batalla. Sus cuerpos quedan sin ser sepultados, esparcidos sobre la tierra, símbolo de gran vergüenza. Pero también, al analizar que la derrota de los burladores por el poder de Dios y no por la fuerza de Israel, había probado que era falsa la declaración del necio que dice que no hay Dios. Y allí se evidencia claramente. Y en la historia lo hemos visto. En Israel varias veces hubo naciones que se enfrentaron a Israel burlándose de Dios. Y en una sola noche perecieron todos sin que Israel disparara una sola flecha. Dios intervino. Dios actuó. Termina este corto salmo con el versículo 6. Si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios haga volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob, se alegrará Israel. Dios libera a su pueblo. Dios muestra al mundo a través de Israel, su pueblo, que hay vida y salvación en Dios y que Dios es seguridad para sus hijos. Solo en Él encontraremos la verdadera paz. Apreciado amigo y hermano, el mundo se ha alejado de Dios y el resultado es el caos y la anarquía. Cuando el hombre niega a Dios, pierde el sentido de su vida y va camino a la autodestrucción. Cuán importante es que los hijos de Dios encuentren refugio en el Señor y hagan brillar la luz de la salvación para guiar el sendero de quienes no conocen a Dios, para que lleguen a interactuar con Dios y puedan ser redimidos. Ahora, cuando venimos a Dios, encontramos esa misma seguridad de salvación. No deberíamos ser necios dándole la espalda a Dios. Por el contrario,
la decisión más sabia e importante de nuestra vida es entregarnos al Señor, ser guiados por Él. Y entonces su brazo poderoso nos llevará en medio de este mundo corrupto a la seguridad de la vida eterna. Hoy entrega tu vida al Señor y confía en su dirección. Esta es una decisión muy sabia. Que el Señor te bendiga y te guarde. Es mi oración por ti. Amén.